Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa IE Transformando Realidades. Y hoy abrimos micrófonos para reflexionar sobre los principales ejes de la reforma fiscal 2026, una reforma que busca equilibrio entre la eficiencia tributaria y la justicia social. Antes de iniciar, recordaremos la misión que nos inspira como institución formadora de líderes, y es formar y desarrollar profesionales en las áreas de conocimiento contable, fiscal, financiero, jurídico y empresarial a través de programas de educación superior y extensión universitaria y otros medios educativos de aplicabilidad inmediata, con el fin de que en su desempeño profesional actúen como agentes íntegros de superación y crecimiento en las organizaciones y en la sociedad. Así es que, pues damos la bienvenida a tres invitados que tienen una voz cantante con profundidad del pensamiento fiscal contemporáneo. Iniciamos por presentar a nuestro buen amigo, el maestro Héctor Omar Ibarra Flores. Él es abogado fiscalista, maestro en Derecho Fiscal y doctorante en Ciencias de lo Fiscal por el IEE, especialista en Legal Tech por el MIT, fundador, director y general del Norte Fiscal Legal, con más de 15 años en el SAT y amplia experiencia académica, y es un referente en el derecho fiscal y constitucional. Héctor, bienvenido aquí a tu casa. Gracias, estimado Armando. Después presento a Luis Roberto España Gordillo, un gran amigo, contador público, maestro en impuestos y doctorante en ciencias de lo fiscal por el IE, socio fundador de España Consultores, es académico, conferencista y es presidente del Foro de Especialistas Tributarias AC, con 20 años de trayectoria profesional. Mi estimado Luis, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Y tenemos también el gusto de estar con Alfredo Esquivel Boeta. Él es contador público y auditor por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con especialidad en estudios fiscales por parte de la Universidad Regiomontana, fiscalista y docente en diferentes instituciones. Participó en la Comisión Fiscal del Instituto de Colegio Público de Nuevo León y es consejero de la Escuela de Especialidades de Contadores Profesionales, asesor y consejero independiente de empresas. Bienvenido, Alfredo, esta es tu casa. Gracias, Armando. ¿Sí? Y empecemos con el análisis principal y cuáles son los ejes que mueven la reforma fiscal. Entremos de lleno al análisis de fondo a esta reforma, no solo pretende modificar artículos, sino redefinir la relación entre el Estado y el contribuyente. ¿Qué serán los primeros temas o los temas más relevantes que ahorita trae esta reforma? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? Bueno, voy a hacer un énfasis de que la reforma a partir de 2025, que ya se viene aplicando en una forma un tanto velada, pero a través de reglas misceláneas ya se viene aplicando, va enfocada a temas recaudatorios sobre la materia de comercio exterior. Y este tema trae un enfoque dándole para 2026 mayores facultades a las autoridades fiscales. A través de la Agencia de Transformación Digital, que pues ahorita está de moda, muy, muy de moda, pues el gobierno y el SAT principalmente va a basar toda la temática en temas de la transformación digital por sí mismo y un enfoque hacia los temas de sistemas y un tema de inteligencia artificial también. Y hay otro punto que no podemos descartar, que es el tema de las condicionantes que le están poniendo los agentes aduanales para operar a partir del 2026. En materia de comercio exterior, esto es el enfoque principal, son los ejes sobre el SAT va a trabajar, ¿verdad? Ok. Y si hablamos de fiscalización preventiva y transparencia total, ¿qué nos podrías decir, Luis? ¿De qué trata este tema? Sí, claro. En cuestión de fiscalización, mi querido Armando, prácticamente esta reforma fiscal viene a retomar aquella reforma del 2014. Recordarán en aquella reforma donde todos comentábamos que nos suben a una era digital, ¿no? Con todos FDI, fiscalización electrónica, buzón tributario y sin duda pues el tema de contabilidad electrónica, ¿no? Ahorita en esta reforma
Ya después de 2014, teniendo casi más de 10 años con esta reforma y que mucho del incremento en la recaudación también ha sido a base de haber digitalizado, ¿no? Que todo este proceso de digitalización son procesos que vienen donde la OCDE ha señalado, ¿no? Que son temas de actuación. Y bueno, en este año pues no es la excepción, también traemos ahí temas de restricciones de sellos, que sin duda si no son, no es nuevo, de alguna manera ya lo traíamos, más sin embargo ya hay otras fracciones, ¿no? que se integran en esta figura. Y bueno, de alguna manera, sin duda, aquí lo que queda en el aire, sin duda, es la información. La autoridad tiene mucha información. Aquí el punto es cómo la va a usar, ¿verdad? Cómo va a estar usando este tipo de información para desahogar este tipo de procedimientos que sin duda creo que será una incógnita y que vamos a tener que estar atentos, ¿no? Fíjate, precisamente en relación a ese tema, y si gustas ahorita en una participación más adelante, pero el día de hoy el SAT da un comunicado que también ya los había dado anteriormente, ¿no? En el sentido de que este tipo de comunicados lo da como a manera de transparencia y demás, en indicarnos cuáles son los elementos que va a considerar para efecto de cuáles serán las variables que deberán de detonar en la parte del cruce de información que ellos van a tener para efecto de poderse detonar procesos de fiscalización. Sin duda sabemos que el gobierno, el país requiere recursos, sin duda. Más sin embargo, pues bueno, este año, pues prácticamente, si analizáramos una palabra, la palabra fiscalización es la que se pudiera llevar mayormente todo el análisis de mayor número de palabras en esta discusión, ¿verdad? Sin duda. Ok, muchas gracias, Luis. La parte fundamental, yo creo que hay que verlo desde el punto de vista de lo que señala el SAT. Es al ataque a la evasión y elusión fiscal y la parte de comercio exterior. Esos son los ejes principales, ¿no? Ok, ok. Y, por ejemplo, Héctor Omar, para los alumnos de pie, para que se los platiques en la cámara, yo pienso que aparte, pues, totalmente recaudatoria, ¿no? Pero por todos los endeudamientos que tenemos, o sea, se ha endeudado al país impresionantemente y viene un endeudamiento más fuerte. ¿Opinarías que sobre eso versa también toda esta nueva reforma fiscal? Sí, digo, un saludo a los alumnos de IE. Gracias por la invitación, estimado Armando. Un honor participar con el maestro Alfredo Esquivel y con el maestro Luis España. Y pues sí, o sea, la justificación es recaudatoria, es un hecho. Pero yo le agregaría la parte política. O sea, no hay que olvidarnos que, por ejemplo, la reforma en ley de amparo, si bien tiene también matices fiscales y algunas cuestiones en lo sustantivo, pues se origina precisamente porque durante el arranque de las obras de la actual administración y de la anterior, hubo mucho impedimento para continuar con ellas precisamente por la promoción de juicios de amparo, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, el tema de la reforma lo que manda es un mensaje claro de que no se van a detener obras públicas y alguna otra situación precisamente relacionadas con una promoción de un juicio de amparo. Entonces, creo que ahí el tinte político es imperante, y también en la parte fiscal, pues hay que recordar lo que está sucediendo con algunas empresas. Lo comentábamos antes de entrar al foro con el maestro Alfredo, que nos compartía lo que está sucediendo hoy en comercio exterior con la empresa Samsung, sí, que de pronto, bueno, es cuestionable la forma en la que se está precisamente fiscalizando, entre comillas, respecto de las operaciones que ha realizado en materia de comercio exterior. Entonces, sí hay una intención recaudatoria, hay una intención económica, pero yo también la veo muy vinculada con la parte económica, con la parte política, y entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, porque de pronto a lo mejor pudiéramos confundirnos y entender que todo va a versar sobre un aspecto de legalidad, y no es así. O sea, lo estamos viendo, muchas veces es cuestionable la parte legal y la parte constitucional, porque lo que les interesa es ajustar en lo político. Y creo que por ahí está el mensaje, ¿no? Hay que ser claros en eso. Si nos vamos a los números, la verdad es que la expectativa en cuanto a la recuperación y a lo que se conoce como presión fiscal para el 2026 no es significativo. O sea, México seguirá en los últimos lugares de OCDE en lo que corresponde a presión fiscal, que es digamos, una métrica en la cual se mide la recaudación respecto del PIB. Y México seguirá en los últimos lugares, es decir, no va a haber un incremento sustancial, ¿no? Entonces, para tener cuidado ahí con eso.
Claro, muchas Si gracias. me muchas dejas gracias. agregar Claro, por algo, favor, Alfredo. mira, hay una situación que le tenemos que reconocer a la autoridad, sobre todo, vamos a decir, del sexenio pasado y este sexenio, es que ellos nos dan a conocer qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, se viene haciendo como costumbre la emisión de un plan maestro. En el 2024, al mismo tiempo del plan maestro, sacaron un plan estratégico. Para entender un tema de plan estratégico nos tenemos que basar en una empresa. Una empresa genera un plan estratégico para ver cómo van a estar sus ventas, cuáles son sus mercados, hacia dónde van, cuál es el target del proceso. Bueno, el SAT también sacó un plan estratégico, pero también viene sacando el plan maestro. De hecho, este año sacó el plan maestro el 8 de enero, luego a primera escala lo sacó, ¿verdad? La primera estocada del año. Exactamente, pero fíjate la parte importante, que en ese plan maestro nos dicen qué nos van a revisar y cómo nos va a revisar. Ahorita lo que comentaba el maestro Luis, acaban de sacar un comunicado donde nos dicen, oye, los que estén aquí en esta lista, pues cuidado, porque son de las actividades que vamos a tener focalización para revisarlo. Creo que el tema es muy importante, sobre todo, por ejemplo, los que estamos en el área fiscal, que entendamos que las empresas van a tener que hacer un tema de compliance más integral. ¿Por qué? Porque si esperamos a que el SAT nos venga a revisar sin tener un análisis de compliance interno, ¿saben qué? Nos van a agarrar con los dedos en la puerta y vamos a estar pagando bastantes diferencias fiscales, ¿verdad? Ahí está la clave, si me lo permites. Sí, claro. El cambio de paradigma. Yo lo he comentado en algunos foros y lo he comentado en clase con los alumnos, que de pronto estábamos acostumbrados a esta fórmula donde esperamos a que la autoridad ejerciera facultades de comprobación, determinara un crédito fiscal, llegaba el fiscalista, el abogado que tenía el conocimiento, las aptitudes para promover un juicio y nulificar el adeudo, y todo se resolvía ahí. Y hoy en día, cualquier empresa que se arriesgue o cualquier contribuyente que se arriesgue a que le determine un crédito fiscal es porque ya pasó por una serie de etapas en las cuales puso en riesgo a la empresa. Restricción de sellos digitales, inmovilización de cuentas bancarias. Entonces, ahorita no te permiten que tú avances. De hecho, en datos abiertos de SAT es evidente que la autoridad está ejerciendo cada vez menos facultades de comprobación. O sea, la cantidad de visitas domiciliarias a nivel nacional que se reportaron en el mes de julio, por ejemplo, es inoperante contra lo que están haciendo, por ejemplo, a través de cartas de invitación y restricción de sellos digitales. Entonces hay que ponerle atención a lo que decía el maestro Alfredo. El compliance es fundamental hoy en día. Ok, yo tengo una duda personal, a ver si me ayudan a entenderla, si estoy bien o estoy mal. O sea, comercio exterior, hablamos de comercio exterior, lo que comentabas bien antes de entrar al aire, pero también están las aduanas, son dos cosas diferentes, ¿no? Una cómo operan y la otra, pues el sentido que tiene del comercio exterior. Hoy tenemos la capacidad para hacer esas cosas, para manejar las aduanas. Sí, mira, déjame decirte qué es lo que se está haciendo. Creo que esta reforma es una reforma integral porque incluye la parte operativa de aduanas, inclusive ciertos procesos que había una encomienda para unas empresas operadoras de comercio exterior, ahora le están poniendo más requisitos. Te voy a poner un ejemplo. Para hacer un trámite de una mercancía, hay varios documentos que se integran, por ejemplo, el pedimento. Y había un documento que te puedo decir, como existió mucho tiempo, ustedes lo han de recordar, la carta aporte, que era un documento mercantil que estaba por ahí en las leyes mercantiles y que realmente no tenía el impacto que se tuvo hasta que vino la reforma, donde ya lo consideraron como un documento fiscal. Bueno, hay un documento que se llama manifestación de valor en aduana. Ese documento ya hubo, mediante una regla miscelánea, una aplicación para el 2025. Por eso hace rato les comenté yo que estábamos entrando de lleno prácticamente al tema de comercio exterior, porque desde el 2025, a través de una regla miscelánea, ya te están imponiendo una obligación de informar
de una manifestación en aduana que anteriormente era un papel que llenaba la persona para poder ingresar una mercancía al país con un documento electrónico. Pero ese documento electrónico dijéramos, oye, pues va a ser como una declaración o algo. No, es un documento electrónico integral. ¿Por qué? Porque primeramente tiene que ir con firma electrónica avanzada. O sea, ya de plano, pues como abogado, sabes que esa firma electrónica avanzada es casi una manifestación de protesta de decir verdad. Luego, otro proceso es que ahora la manifestación de valor en aduana va a tener que llevar como anexos todos los documentos inherentes al valor manifestado en aduana. Es decir, los incrementables que están formando parte del valor. Pero también te va a pedir la autoridad que pongas los no incrementables, es decir, va a tener la capacidad en ese mismo momento de ver que la integración del precio del producto que estás importando en la aduana está completamente o está debidamente integrado. Entonces, todo ese proceso te lleva no nomás a esa manifestación de valor en aduana, sino que tienes que acompañar los documentos de pago que realizaste para tales eventos. Y aquellos que no hayas pagado, por ejemplo, en los que ya pagaste, tienes que acompañar la ficha de depósito, tienes que acompañar la transferencia electrónica, el medio de pago que hiciste. Pero los que no hayas pagado, tienes que ponerle que no has pagado y cuál es el compromiso de pago y cuándo lo vas a pagar. Okay. Entonces, es un documento completo. Si a eso lo ligamos un poquito con el tema de que ahora a los agentes aduanales le están imponiendo obligaciones diferentes, donde les dicen, oye, anteriormente tú no tenías responsabilidad por determinar si una mercancía estaba bajo una fracción arancelaria correcta. Tú te limitabas a decir, no revisé fracciones arancelarias o no revisé que el producto tuviera una integración, etcétera, o que la preferencia arancelaria que habías utilizado a través de los programas que hay de comercio exterior eran los correctos. Tú te basabas en lo que el contribuyente te decía. Ahora con la reforma, todas esas excluyentes que había para los agentes aduanales las están quitando. Es decir, ahora vas a ser un responsable solidario. Si la persona que no pagó los impuestos debidamente se va o ya no lo localizas, tú como agente aduanal eres responsable y vas a cumplir con esa obligación. También te ponen una obligación donde te dice que te tienes que cerciorar que la empresa a la cual te está solicitando el servicio de la importación está debidamente acreditada. Es decir, que no vaya a ser por ahí un EFO que esté adquiriendo mercancías para venderlas en México sin factura o a través de procedimientos de facturas que ahora ya tiene un nuevo nombre, ¿verdad? Bajo el concepto de que son documentos falsos, ¿verdad? Perfecto. Prácticamente, comercio exterior sí trae una modificación tremenda y la operatividad de la aduana va muy encaminada a la reforma de comercio exterior, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Perfecto, muchas gracias, te agradezco. Y Luis, ¿tú opinas que, no sé, ahora pasándome al tema de la tecnología, que forzosamente se están moviendo y como habíamos platicado, pues ya desde hace años, ¿será una herramienta o un látigo para el contribuyente? ¿Tú qué opinarías? Viendo a la cámara. Sí, claro. Fíjate, Armando, que ese tema es bien importante. Precisamente el tema de tecnología, y déjame, el tema de tecnología es súper importante hoy en día. O sea, realmente una empresa que no se sube a digitalizarse, pues realmente va quedándose obsoleta. Lo mismo pasa con las administraciones tributarias. Lo que siento en este momento es que el aspecto es que esa tecnología, esa información que tienes, hoy por hoy debe estar respaldada por ciertos derechos humanos, que de alguna manera, hoy por hoy, lo que estamos viendo también en la reforma es que muchos de esos derechos humanos están quedando
los están dejando a un lado de alguna manera. Algunos magistrados se han pronunciado en el sentido de que normalmente se aprobaba una reforma y lo vemos nosotros, ¿no? Se aprobaba la reforma y luego tenía que pasar por un proceso en tribunales para ver si realmente pasaba la prueba, ¿no? Ahora sí que si no estaba violentando alguna garantía, algún derecho humano, ¿no? Entonces lo que estamos viendo ahorita es que posiblemente con lo que ha estado sucediendo, pues posiblemente ese filtro no se pueda llevar a cabo, ¿no? Derivado a que en base a lo que está ocurriendo, y ese es un riesgo que pudiera estar sucediendo. A mí se me hace muy interesante todo este tema, Armando, en el sentido de cuando empezó todo el debate, toda esta cuestión, y cuando tú analizas la conformación de la gente que va a estar tomando estas decisiones en nuestro país, que en este caso es el Congreso, tú ves la conformación de Cámara de Diputados y ves el Senado, y pues realmente tienen mayoría hoy por hoy para no solamente mayoría simple, sino también mayoría calificada, ¿no? Entonces, derivado de eso, pues hemos visto reformas constitucionales que tienen que ver con aspectos que pudieran sonar violatorias de derechos humanos, y realmente pues pasan como si nada, ¿no? Digo, la última, digo, nos tocó estar debatiendo con el tema, con esta cuestión, y sale una reforma constitucional, ¿no? Por un tema de seguridad. La cuestión ahí fue un tema de extorsión que salió en octubre, ¿no? Pero deja el tema, o sea, el tema es lo de menos, o sea, la cuestión es cómo se moviliza el país al punto de que ese tipo de reformas pues no solamente tienen que ser votadas por un Congreso federal, sino también por congresos locales, ¿no? Entonces, pues la verdad, analizando el asunto, si bien es cierto, se presentó en julio, pero realmente la aprobación en Congreso federal y congresos locales fue en menos de 12 días, ¿no? Entonces, realmente ese tipo de situaciones, y máxime que, volviendo al medio del asunto, digo, en mi caso particular, digo, yo me considero una persona que le gusta mucho la tecnología, que abogo mucho por el tema de cómo la tecnología nos puede hacer la vida más fácil, pero ya cuando se involucra una administración tributaria, pues sin duda tiene que equilibrar estos derechos humanos, ¿no? En dado caso de que no se encuentre, pues realmente pues nos veríamos en un estado pues en un estado que realmente no nos gustaría estar a ningún contribuyente, ¿no? Que te manda a hablar la autoridad, donde, pues, oye, pero pues, ¿por qué me vas a hablar, verdad? O sea, realmente, es que yo creo esto, yo creo, no sé, o sea, ese tipo de situaciones, y que no haya las garantías necesarias como para poder interponer un medio de defensa en base a lo que hemos visto, la reciente reforma a la ley de amparo, y en la cual, pues sin duda, digo, también si analizáramos esto como una investigación tipo IE, ¿verdad? Cuando nos vienen a hacer una investigación tipo IE, y empezamos a analizar, pues hay muchas opiniones, pero pues realmente ahora sí que es la síntesis, ahora sí, la tesis, la antítesis, y pues sacar la síntesis, ¿no? de este asunto, y realmente yo creo que ahí sí pudiéramos coincidir muchos en que ese tipo de reformas son reformas que van más enfocadas a fortalecer al Estado que al contribuyente. Entonces, pues realmente pues hay que estar muy atentos de todos estos temas. Sin duda, es un tema ahí que prendió alarmas, sin duda, y pues bueno, pues hay que estar atentos. Me gustaría nada más cerrar con esto. Fíjate que hay un estudio de la OCDE, y la OCDE, yo creo que esto pues sería bueno, y que también, digo, si nos escuchan también nuestras autoridades, que hubo un parlamento abierto, ¿verdad? Pero pues también ese parlamento, pues digamos que no hubo mucha antítesis, y no hubo mucha síntesis, ¿verdad? En relación a ese tema, una reflexión de ambas cosas y sacar lo bueno, ¿verdad? Pero bueno, la OCDE advierte lo siguiente, que ahorita que la inteligencia artificial tributaria debe ser human-centric, y dice guiada por ética, por supervisión y por gobernanza de datos.
los propios estudios, bueno, y ya prácticamente aquí es aplicarlo aquí a la autoridad, ¿no? Entonces, sin duda yo creo que si tomamos este criterio a nivel México, pues yo creo que nos puede ir muy bien, ¿verdad? Pero si no se toma esta cuestión, pues estamos al algoritmo, ¿no? A lo que diga el algoritmo, vamos a decirlo de esa manera. ¿Me permites tener un agregado sobre el tema este? Mira, esta es una tendencia principalmente de Latinoamérica. Latinoamérica está muy fuerte en temas, por ejemplo, Chile, Brasil, que está impulsando muchos temas de tecnología. De hecho, ya muchos países de Latinoamérica le han copiado a México el tema de la factura electrónica, que antes no lo tenían ellos, y lo mismo la contabilidad electrónica, que anteriormente tampoco lo tenían. Pero sin embargo, yo coincido mucho con el tema que Luis mencionaba ahorita, porque yo creo que sí se necesita un tema de aprendizaje del ser humano que está modelando, vamos a decir, los elementos sobre los cuales se van a basar los algoritmos. Sabemos bien que esta inteligencia artificial es con un autoaprendizaje, ¿verdad? Pero los que hemos analizado un poquito la parte de la tecnología, sabemos bien que una máquina va a aprender lo que le alimentas, y si tiene una máquina enfrente, porque son las máquinas gemelas que se están generando información mutua, pues si hay errores en el tema de los algoritmos, van a seguir incrementándose los algoritmos, y posiblemente esos algoritmos, aun y cuando se estén retroalimentando las máquinas, con lo que es el machine learning, el aprendizaje automático, pues va a seguir habiendo errores. Entonces sí se necesita que vaya mucho ese concepto, y sobre todo la parte de derechos humanos, que desgraciadamente ahí nos puede decir el abogado mejor, en la declaración que hizo el presidente de la Corte diciendo que los impuestos no eran un tema de derechos humanos, ¿verdad? Bueno, es que el presidente de la Corte, con todo respeto, creo que no es fiscalista, ¿no? O sea, no se ha adentrado en ese mundo para que identifique cuestiones básicas como el mínimo vital, por ejemplo, ¿no? Donde de pronto podemos dejar indefenso a un contribuyente precisamente por el abuso de la autoridad. Ahí no entran los derechos humanos, por supuesto que sí. O sea, los rangos de tributación tienen que estar adecuados a un tema de derechos humanos. Voy a retomar, si me permites, Armando, porque dijeron dos cosas importantes el maestro Alfredo y el maestro Luis España, que las voy a sintetizar ahorita que comentabas el tema, ¿no? Hablando precisamente sobre la parte digital, porque las herramientas son muy peligrosas. O sea, te ayudan muchísimo, pero también hay que tener cuidado con la información. Muchas de las empresas grandes, transnacionales, no se han atrevido a dar el siguiente paso precisamente por cuidado de la información. Y les voy a poner un ejemplo que me sucedió a mí antes de salir del último cargo que tuve en la función pública, ¿no? Y es información transparente, no daré nombres por obvias razones, pero que resume lo que está sucediendo ahorita. Un contribuyente, o sea, una persona empleada en incluso una firma legal, sufrió una usurpación de identidad. Es decir, alguien tramitó una firma electrónica, sobra decir las formas. Con esa firma electrónica hicieron movimientos afiliatorios en el Instituto Mexicano del Seguro Social, le cargaron trabajadores, como se dice coloquialmente, y de pronto esta persona le debía a IMSS, cuotas obrero-patronales, a Infonavit, aportaciones de seguridad social, y al SAT en la parte de impuesto sobre la renta de los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la persona no se había enterado por obvias razones, porque ella no lo hizo. Cuando se da cuenta del tema, ya tenía inmovilizadas cuentas bancarias, ¿no? Es un tema, insisto, transparente, ¿no? Ante la reforma, o sea, hoy en día, si esta persona quisiera impugnar y quisiera desconocer los créditos fiscales, por ejemplo, que fue una de las reformas que se publicaron el pasado jueves, lo que tendría que resolver la jurídica o lo que tendría que resolver el tribunal es que es improcedente. No puedes desconocer los adeudos. Entonces, a ver, si una persona sufrió usurpación de identidad y de pronto le generaron estas relaciones laborales y de pronto tiene adeudos con estas dos autoridades, no puedes conocer los adeudos. O sea, el deber ser es que
nosotros protejamos al contribuyente, ¿no? Es decir, el gobierno se encargue de protegerlo y darle las armas para que también en esos supuestos pueda desconocer los adeudos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el gobierno tiene mentalizado o tiene identificado que es una práctica común que los abogados, los contribuyentes desconozcan los créditos fiscales, y entonces su única manera de resolverlo es impedir que se presenten, que es un tema violatorio de derechos. O sea, el acceso a la justicia debe ser desde cualquier plano, y ahí para mí la reforma se equivoca en ese supuesto, porque está partiendo la base de que todos los que desconocen los adeudos es gente que está intentando evadir al fisco federal, y en ese supuesto no lo es. Entonces yo nada más pongo este ejemplo para que veamos lo delicado que es la digitalización, el uso de herramientas tecnológicas sin las protecciones adecuadas, porque ahí, si me lo permiten, afirmaré sin conocer, pero fue un error del mismo Servicio de Administración Tributaria al generar una firma electrónica a una persona que le dio mal uso. ¿Sí? No se la generaron a la persona directamente, o al menos esa fue la manifestación. Y como ese hay N cantidad de antecedentes, ¿no? Y el segundo es pues, que hoy la reforma no le da acceso. Por supuesto que les estoy hablando a toro pasado y esta persona se defendió, seguramente va a llegar a buen puerto, esperemos, aunque por ahí hay un tema de retroactividad en la reforma que a lo mejor hoy le pudieran desechar los medios de defensa que tiene o declararlos improcedentes o sobreseerlos. Entonces, bueno, pues es cuestionable, ¿no? Sí, el transitorio, ¿no? Que se está analizando por ahí precisamente en relación con esta retroactividad o irretroactividad, ¿no? Entonces, para mí es interesante que no veamos a la era digital como algo benévolo, sino que cuestionemos lo que comentaban ahorita, ¿no? La parte de derechos humanos, lo que ha pronunciado la OCDE, porque debería ser precisamente integral y debería acompañar al contribuyente, ¿no? Es indudable. Fíjate, Armando, hay un tema que es la prisión preventiva oficiosa. Se está instituyendo la prisión preventiva oficiosa, y eso es un tema de inconvencionalidad, porque las cortes internacionales se han pronunciado en contra de eso. Y precisamente pues es un tema también violatorio a temas de derechos humanos, ¿verdad? Muy bien. Voy a hacer un paréntesis porque aquí veo a 3 estudiosos de la materia, les encanta la materia, son apasionados de la materia, y la verdad, como decía Luis hace algún momento, eso es lo que enseñamos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, el que ustedes puedan comprender, pero no solamente es darle los pasos, sino que lleven un pensamiento crítico y que ustedes desarrollen su pensamiento para la interpretación de las leyes. Y entonces quiero invitarlos al próximo inicio de la maestría en impuestos y la maestría en derecho fiscal para el próximo 15 de noviembre, sábado de 9 a 15 horas. Están cordial invitadas. La apertura ya está garantizada, ya la tenemos, el grupo ya está armado, pero pueden estar en ese grupo y así pueden estar y estudiar esas leyes, porque alguna vez ellos fueron alumnos y también recibían pues estas interpretaciones de lo que están haciendo, y ahora ellos son la voz cantante de lo que se está haciendo, ¿sí? Oye, Héctor, yo veo que la gente está espantada por el tribunal, por la gente, por todo este tipo que está haciendo, está muy espantada. ¿Por qué se debe todo esto? Aparte de lo que tú has dicho, de todos esos temas, ¿hay un abuso de poder? ¿Será que hay un abuso de poder? ¿Será que se están pasando, como dirían en la revolución, ¿no? Primero mátalo, después viriguas, ¿no? Y ahora creo que es así también, ¿no? Primero, pues, ejecutas y después ya sabes si es verdad o no es verdad. Sí, aquí no aplica la presunción de inocencia. En materia fiscal es difícil que se presuma inocente, todo lo contrario, ¿no? La carga de la prueba la tiene el contribuyente y pues sí, digamos que no es como tal un abuso de autoridad. Sí creo que se están excediendo en las formas y en aras a lo mejor justificando el tema recaudatorio, en aras de tratar de llevar dinero a las arcas, pues están pasando desapercibido que le están pegando los más débiles. Esa es mi percepción. O sea, hablando por ejemplo de EFOS y EDOS, sobre todo en la parte de EFOS, pues lo comentó, cito a la ex jefa del SAT, Raquel Buenrostro, que no había una sola persona en la cárcel por esos temas, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacen es que toman a terceros que no están ni siquiera relacionados con las empresas, los ponen de socios accionistas y a ellos los ponen como responsables en estos temas, y al final el que obtiene el recurso o las ganancias es una persona que ni siquiera aparece en el script, ¿no? Los mensajes son muy graves. Aquí pues la recomendación siempre será
pues, que se asesoren correctamente, ¿no? Por supuesto, aquí hay 2 expertos con los cuales se pueden acercar. Y la idea es que hoy cambiemos un poquito ese chip y entonces sí cambiar la cultura del mexicano, porque de pronto el mexicano es correctivo, tenemos que empezar a ser preventivos, empezar a cuidar y pues a tratar de cumplir dentro del marco que tenemos hoy en día, pero pues también sin caer en extremismos, ¿no? Yo también soy de la idea de que hay muchas cosas que se tienen que corregir en lo sustantivo y que de pronto la autoridad no observa. Entonces, sí estamos viviendo una era complicada, seguramente van a ser pues 5 años más, porque acaba de pasar el primer año de la presidenta, van a ser 5 años más con esta misma mecánica, cada vez se va a ir intensificando y entonces tenemos que comprender hacia dónde va. La idea es que cada vez el contribuyente cumpla en un menor plazo, ¿no? Y entonces ahí pues lo que se necesita es gente especializada, gente que sepa, que conozca de la normativa, gente que le apoye y que no pues lo arriesgue a perder hoy en día la empresa. Es muy fácil perder una empresa hoy en día. O sea, basta con que te equivoques, y voy a citar solamente un ejemplo, ¿no? Para no entrar en más detalle, pero basta con que te equivoques, por ejemplo, en una factura y pues, por alguna razón, sí, timbres venta de combustible para que el día de mañana no tengas los sellos digitales, ¿no? Ya los tengas restringidos y te enfrentes a una situación en la cual tu empresa pues no pueda facturar precisamente porque cometiste ese error, ¿no? Sin entrar en más detalles. Entonces hay que tener mucho cuidado desde la gente que nos apoya en el timbrado, ¿no? En el timbrado de ese tipo de productos. Fíjate, haciendo mención ahorita a lo que mencionabas, por ejemplo, el tema de los registros, vamos a decir, de combustibles, ya tiene tiempo. Y sin embargo, muchas empresas tienen un desconocimiento total de que el almacenamiento también lo tienen que considerar. ¿Por qué? Porque el tema son los controles volumétricos. En el tema de los controles volumétricos estaban nada más las empresas vendedoras, los gasolineros, los mayoristas, etc. Pero el SAT dijo, ¿cómo cierro la pinza? Entonces la forma de cerrar la pinza es, oye, ahora me voy al consumidor, el que compra grandes volúmenes, por ejemplo, de gasolina o diésel para su autoconsumo, con un afán de combatir el huachicol. Con ese afán, el contrabando y el huachicol. Entonces, ¿qué hicieron? Les impusieron estos requisitos a las empresas de llevar también los controles volumétricos. Desconocimiento total. Y ahí es como dice Héctor, ahí hay un tema de que si tú no tienes esos controles volumétricos, puede ser, dependiendo el monto del consumo que tenga la empresa, se puede convertir en penal. Entonces, ya estamos hablando de temas, vamos a decir, muy agresivos por parte de la autoridad. Voy a mencionarte un tema para los agentes aduanales, nomás para que se den una idea. Los agentes aduanales para el próximo año tienen que hacer una declaración de modificación patrimonial, como cualquier empleado público que tiene que manifestar vamos a decir, sus saberes y su modificación patrimonial. A la gente aduanal se lo están poniendo. ¿Por qué? Porque tienen la visión que la gente aduanal, al tener una patente, prácticamente es una extensión de la autoridad, de algo que la autoridad no puede hacer el despacho aduanero, te lo concesionan y ahora me vas a reportar como si fueras un empleado de gobierno y me vas a dar tu modificación patrimonial. Así de esas, ¿verdad? Y van sobre notarios también. Sí. El siguiente paso son los notarios. Es otro tema, ¿verdad? Pero van Y sobre bote notarios. directo, ¿no? Sí, es que el tema de los notarios también, pues hay áreas de oportunidad, así lo ve el gobierno, ¿no? Entonces el tema de los notarios ya está en foco y seguramente pronto va a haber muchas noticias. Y si habláramos de lavado de dinero, que también es algo que ocupa, que puedes caer sin quererlo, ¿no? Sin tenerlo, o sea, es por desconocimiento, ¿no? O sea, es un tema muy delicado. ¿Qué opinas, Luis, en ese tema? Fíjate, mi querido Armando, ahorita yo creo que uno de los temas que estamos abordando, a donde estamos llegando es, y tomando aspectos que hemos aportado, y que también ha habido aporte en otros espacios similares del IE,
Aquí la pregunta sería si la reforma fiscal que estamos viendo es la que debiese ser. Ahorita nosotros, el tema del lavado de dinero, precisamente digo que es uno de los enfoques principales en el podcast anterior. Fíjate cómo uno de los aspectos que mencionaban era el siguiente. Oye, este aspecto de prevención del lavado de dinero en nuestro país tiene una reforma mencionaban ahí, o sea, muy similar a la reforma del 2014. O sea, y otro de los aspectos es que con el CFDI nos iban a quitar aspectos. Hoy por hoy nos hemos llenado de tanta normativa, o sea, tanta normativa en el nombre de combatir la evasión. O sea, y hoy por hoy, como bien lo dices, o sea, ahorita, hoy por hoy, un contribuyente que no esté haciendo esos tipos de actividades puede caer en esas cuestiones normativas, ¿no? Incluso hasta en multas, que son multas muy, muy graves, ¿no? Millonarios. Son multas muy graves y que caemos en el aspecto de que hoy por hoy, y se viene a la mente, ¿no? La ley del SAT tiene dentro de su normativa la obligación de generar estudios de evasión. Y al menos por los últimos 20 años, poquito más, 2003 para acá, el SAT en datos abiertos tiene ahí todos los estudios de evasión, prácticamente. Que si analizamos esos estudios de evasión y lo ligamos con el punto de si la recaudación que hoy por hoy estamos teniendo es la que debiéramos tener, pues lógicamente no. Cuando menos te dicen que debiésemos de tener de 12 a 13 puntos porcentuales del PIB más, pues este aspecto de la evasión equivale del 3 al 6% del Producto Interno Bruto. O sea, es un mundo. Pero lo que vemos es estudios tras estudios tras estudios, mas sin embargo no hay algo que de alguna manera toda la carga va al contribuyente, pero tampoco vemos, oye, cómo tenemos que llevar estas mismas métricas, estas mismas exigencias a donde la autoridad tendría que estar trabajando al final del día. O sea, porque si nos ligamos, ahorita estamos con una reforma fiscal que pues, de alguna manera es, yo lo decía, ¿no? Inicié así, el IEPS, ya no lo habían dicho, los incrementos de IEPS son los mismos que dijeron en 2014, ¿verdad? Que éramos el número 1 de obesidad infantil, o sea, y ahorita también nos vienen a decir lo mismo cuando seguimos siendo el número 1 en obesidad infantil, o sea, realmente este tipo de cuestiones sí tendríamos que ligarlo, sí es un problema real, sin duda, pero ese problema real se tendría que tomar o afrontar de fondo, o sea, porque si estamos hablando de un 6% del Producto Interno Bruto, ese problema, pues realmente sí sería algo serio que la autoridad tendría que estar tomando y no realmente emitir reglas para que pues, realmente hoy por hoy, como lo decía Alfredo, ¿verdad? Hoy por hoy me sorprende cómo pues gente del Congreso aplauda, ¿verdad? Nosotros somos los que propusimos la prisión preventiva oficiosa, cuando a nivel internacional pues es contrario de derechos humanos, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos son aspectos que realmente nos hacen reflexionar, ¿verdad? Nos hacen reflexionar y sin duda nos llenamos de información, nos llenamos de normatividad, que al final del día, pues todo este tipo de cuestiones recae, como bien comentaba el maestro Héctor, en el sentido de que al paso que vamos, digo, cualquier negocio, todas esas reglas usadas o aplicadas de una manera no ética ante un negocio lo pueden pues hacer que y ese tipo de cuestiones, pues yo creo que serían aspectos pues que tendríamos que estar tomando en consideración, ¿no? Y que las personas que hoy por hoy están tomando las decisiones en nuestro país, pues tendrían que estar tomando en consideración todo este tipo de aspectos a fin de trabajar en poder generar un México, pues de alguna manera, pues más justo, porque a como está el aspecto, pues realmente no es, si no te alcanza, o sea, tú ves un presupuesto familiar, oye, no te alcanza para el seguro de gastos médicos mayores, o sea, no, pues llévalo o sea,
es lo mismo que está pasando en nuestro país en un momento dado, pero sí tengo dinero para otro tipo de cuestiones. O sea, yo creo que ya está llegando el momento en el que tengamos que hacer un debate y créeme, este tipo de información, vuelvo a lo mismo, es hacer un análisis como tipo los que hacemos, ¿verdad? Ver, escuchar voces, estar viendo qué es lo que dicen personas que saben, ¿verdad? Pero las personas que están tomando decisiones en la industria, y vaya, o sea, digo, el común denominador es, pues realmente necesitamos una reforma integral, ¿verdad? Una reforma integral y una reforma justa. Si me permites un poquito hablar del tema de prevención de lavado de dinero. Mira, la ley en México se establece por presiones de la OCDE, ¿verdad? Los organismos internacionales. Para mi punto de vista, hubo una falla total porque la ley de prevención del lavado de dinero, la LEPRORPI, no es una ley recaudatoria, es una ley administrativa que tiene otras finalidades completamente diferentes. Y voy a ligarlo un poquito con lo que mencionó ahorita el maestro Luis. Cuando nace la ley, decíamos, trae muchas fallas. Va a salir el reglamento y decíamos, no, en el reglamento yo creo que nos van a aclarar un montón de cosas que la ley no trae contempladas. Sale el reglamento y también venía muy cojo el reglamento, no caminaba, entonces tampoco. Sacaron reglas porque hasta eso se copiaron. De las reglas fiscales se lo copiaron a las reglas de prevención de lavado de dinero y las reglas tampoco no te daban luz de la parte operativa. Hasta el año pasado meten una reforma a la ley de prevención de lavado de dinero donde ya hacen una estructura más adecuada a lo que necesitaba México. Cuando nace la ley, las mismas autoridades fiscales, porque son las mismas que administran la parte fiscal y la parte de prevención de lavado de dinero, que para mí es un error, debería de estar completamente segregado en dos entidades, te dicen, esto no es un tema fiscal. Hoy por hoy te encuentras dentro de las actividades vulnerables temas de defraudación fiscal. Entonces, si no era un tema fiscal, ¿por qué la defraudación fiscal? Como dice Luis ahorita, oye, te la están encasillando dentro de la ley de prevención de lavado de dinero. Cuando la defraudación fiscal debería de ser un delito que se persiguiera, abogado, corrígeme si estoy equivocado, debería de perseguirse bajo el amparo de las leyes fiscales derivadas a las penales, no en esta ley, ¿verdad? Como que la están encasillando ahí para meter un tema de un delito ahí mismo. Luego, sacaron un beneficiario final, que el beneficiario final no cumplía para nada ningún requisito porque era la persona que te iba a comprar. Él era llegaba Héctor o Luis a comprar un reloj, le tomaban los datos, si el reloj pasaba el umbral, pues le pedían su tarjeta de identificación, etcétera, etcétera. Si se quería identificar. Si no se quería identificar, le anotaban que no se quiso identificar, ¿no? Si pasaba el umbral, pagando en efectivo. Si pagaba con cheque, ya era otro cantar. Ahora bien, si tú, por ejemplo, estás tratando de regular un tema de evasión fiscal en una ley que es de carácter administrativo, cuando la persecución de esto es precisamente que no se filtre dinero de recursos ilegales a la banca privada. Ese es el principal objetivo y si lo leemos en la ley, ese era el proyecto. En España es ley de prevención del lavado de dinero y combate al crimen. En México no lo han querido meter por alguna causa. Un interés político. Sí, claro. Entonces, ahí es donde te lleva a que
Si el señor cae en una causal, como lo mencionaba ahorita el maestro Luis, en una causal, pues me van a aplicar una ley por defraudación fiscal y van a aplicar otra ley por la parte administrativa que cae en un supuesto también ahí, ¿verdad? Entonces, oye, voy a ser juzgado por dos leyes por prácticamente el mismo delito, ¿verdad? Y te van a decir, no, son dos distintos. Uno es la defraudación y otra es la del lavado de dinero. Pues ahí, perdón Armando, pero es interesante lo que comparte el maestro Alfredo porque incluso crean confusión, ¿no? Lo voy a dejar ahí sobre la mesa, pero hoy tienes que preocuparte en materia fiscal y en materia de prevención de lavado de dinero sobre dos figuras jurídicas, ¿no? Que se parecen, pero algunos te dicen que son distintas, ¿no? El beneficiario controlador y el control efectivo de la negociación. Entonces, ¿qué son? Sí, o sea, si hay coincidencia o no hay coincidencia, porque de pronto te recomiendan que trabajes sobre una para prevención de lavado de dinero, pero descuidan la fiscal o al revés, ¿no? Y es doble carga administrativa para el contribuyente. Y sumando lo que compartía el maestro Luis España, pues si tú agarras una empresa, es más, agarra una empresa de las grandes, ya no hablo de las pequeñas, agarra una empresa de las grandes y revisa su cumplimiento normativo y le dices, oye, ¿está revisando beneficiario controlador, control efectivo de la negociación? Sí. Se nos olvida porque a lo mejor alguien va a decir, no, no tiene que ver con la parte fiscal, pero se nos olvida todas las reformas en materia laboral, todo lo que está haciendo la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Todo lo que se viene en los ajustes por las horas. Hay que trabajar sobre eso, la parte normativa en cuanto a todo lo que se tiene que implementar en las NOMS, REPSE. Entonces empiezas a hacer tu listita, ¿no? El control sobre los CEFOS, o sea, porque hoy tú te tienes que ocupar, es fiscalización a través de terceros. La carga administrativa, bien decía el maestro España, la tiene el contribuyente. Entonces le va sumando y por supuesto que no cumplen ni las grandes, y lo afirmo. O sea, ahora imagínate una pyme, un contribuyente que a lo mejor su facturación al año es de 3 millones de pesos para ni siquiera rebasar ese umbral, ¿no? 3 millones de pesos, ¿cumple con todo eso? Y para variar, si se acompaña un especialista, o sea, si un especialista va y lo apoya y le factura, le van a decir, oye, acredítame que efectivamente te dio los servicios, temas de materialidad, o sea, la carga es impresionante. Yo ahí creo que, como bien decías al inicio, ¿no? Hay una especie de abuso de autoridad y no entendemos, deberíamos de haber una facilidad administrativa y los sistemas deberían de jugar a favor del contribuyente para que no entre en todo ese plano interminable de cumplimiento de normas que hoy en día, la verdad, que nos abona a los especialistas, sí, pero para el contribuyente es muy complicado. Mis respetos para aquel que cumpla al día y con todo. Yo creo que en México no hay un solo contribuyente que lo haga, maestro. No, es como la casa del jabonero, el que no cae resbala, ¿verdad? Fíjate que ahorita Héctor acaba de mencionar un tema bien interesante. Yo entré a Alfa en el año 1980 y el tiempo de compliance de nosotros en el equipo fiscal que teníamos para el cumplimiento de las empresas era el 20% de nuestro tiempo. Me jubilé 20%. Cuando me jubilé en el 2015, ya andábamos en el 70%. Y ahorita me atrevo y yo creo que no estaría lejos de equivocarme, pero yo creo que el compliance en una empresa anda cerca del 80-85%. ¿Por qué? Porque cada día le han agregado más cargas al particular de un autocumplimiento. Ahora no nomás superviso lo mío. Tengo que supervisar al señor y al señor a ver si están dados de alta o no están dados de alta, etcétera. ¿Cómo me facturaste? Complementos de pago, cancelación de CFDI. No, hombre, no terminaríamos más. Todos los datos que contiene el CFDI, ahí te va. ¿Quién compra? ¿Quién vende? ¿Qué compra? ¿Qué cantidad compra? ¿Para qué lo compras? Porque te dice el destino, el uso, ¿verdad? Las condiciones de pago, si pagaste con cheques, si pagaste en efectivo, de la forma que es pagado, si lo pagaste de inmediato en el momento de la compra o lo estás difiriendo a un determinado tiempo, tienen todos los datos, todos los datos. Ana Valeria decía en el pasado podcast que lo escucharon ustedes, decía que al contribuyente lo ponen a trabajar doble, ¿no? Porque tienes que buscar que sí la factura cumple toda, o sea, cumple todo lo que debe de tener. Entonces ahí tienes tú al auxiliar poniéndolo a buscar que si cumple, que si tiene y todo eso. O sea, es que mira, ahí hay un tema, Armando, que era lo que decía el maestro Luis ahorita. Por ejemplo, en el caso de las empresas grandes, tienen dos validaciones. Dos validaciones. La validación comercial,
Porque parte de la materialidad que tienes que tener es que tienes que colocar una orden de compra. Esa orden de compra bajo unas especificaciones. Llega la orden de compra, ya está colocada, llega un cuate y te dice, yo te lo surto, ahí te va la factura y el material. Tienes dos validaciones. Una es la validación comercial, donde validas que lo que viene en la factura es lo que realmente la orden de compra contenía. Es decir, lo que el departamento de producción necesita para la elaboración del producto. Esa es una. La otra es la validación fiscal, que reúna todos los requisitos. Eso, si no tienes el esquema ya, vamos a decir, en un sistema de validación, olvídate, no terminas nunca. Podrás tener al pobre cuate ahí trabajando las 24 horas y no te termina de validarte las facturas. ¿Por qué? Porque hay empresas que te facturan millones de facturas al mes. ¿Verdad? No, y si nos vamos con las empresas pequeñas, pues tampoco tienen la infraestructura necesaria para poderlo hacer. Las pymes Ese es un mayormente problema, son familiares, ¿no? Entonces ahí tratan de no erogar en ese sentido y pues desafortunadamente son las que más pagan, ¿no? Sí. O sea, me refiero, son las que más pagan en proporción del ingreso contra lo que necesitan para tratar de solventar este tipo de cuestiones. Sí. Y inician con buena fe de dar un negocio, de crecer, de ser productivos, ¿no? Y después de actuar y cumplir con todos los deberes que hacer, pero pues muchas veces desconocen todo eso. Yo recomiendo a un autor, es Carlos Burgoa Toledo, que a lo mejor lo conocen. Es egresado de allí, creo, también. Él me tocó que fuera mi asesor en SAT, nos daban asesorías cuando estábamos en SAT. Y él en su libro de interpretación de las normas jurídicas, de las disposiciones jurídicas, él señala algo que es importantísimo. Él señala que en México las actividades comerciales están condicionadas al tema fiscal. Entonces ahorita lo que comentabas, maestro, es, pues, tú quieres hacer negocio, ¿no? Y traes el ímpetu, las ganas, y a lo mejor pues tu trabajo es lícito en cuanto a la intención, pero desafortunadamente empiezas a ver todas estas normativas, todas estas cuestiones y lo que haces es pues retraerte, ¿no? Sabes que mejor no voy porque o el negocio no me da para pagar todo lo que tengo que erogar, o simplemente lo que está pasando es que alguien me dice que hay un alto riesgo y voy a detenerme. Entonces, creo que México también se equivoca en esa parte y pues tendremos que buscar en el futuro, a lo mejor no en este sexenio, las fórmulas para que eso se dé. El índice de mortandad de las empresas pymes es muy rápido. O sea, máximo 3 años se mueren. Y otra de las cosas, la economía informal que está alrededor de las pymes, por ejemplo, en la cuestión del empleo, y el 50% estadístico, no es otra cosa. Está, como dice Luis, en los datos, ¿verdad? En los datos estadísticos de la propia autoridad, donde el 50% de los empleados, ¿qué te pasa? Te pagan un salario y medio por nómina y el resto te lo pagan por fuera. ¿Por qué? Porque no hay facilidades para ese tipo de empresas para sobrevivir. Yo ahí voy a abonar algo nada más, maestro. Hablamos de la mortandad, de esos 3 años que comenta el maestro Alfredo, ¿no? Es ahorita para que nazcan las empresas. ¿No? Como también pues, hay un paradigma en cuanto a que la mayoría de las empresas que se crean son para temas de facturación apócrifa o de operaciones simuladas. ¿Qué hizo el SAT? Pues también reguló esa parte. A partir de este año con miscelánea dijo, bueno, para que tú nazcas, primero hablando de la parte fiscal, ¿no? Porque la empresa se constituye ante corredor público, ante notario, o esta facilidad de la SAS en el gobierno del estado, y de pronto llegas para que te den de alta. Anteriormente era un trámite muy sencillo. Hoy en día te lo parten en dos, una para tu alta y otra para la firma electrónica. Si no acreditas el domicilio fiscal, no naces fiscalmente hablando. Entonces, hay antecedentes y a mí me tocó ahorita con el apoyo a las empresas que les estamos dando en el despacho, donde es absurdo lo que están pidiendo y cómo lo están pidiendo. O sea, no entienden las realidades del sector empresarial. Te tardan muchísimo para empezar a operar una empresa y eso también le impacta en lo económico a México, no lo están viendo. O sea, alguien que vaya sin asesoría y que intente tratar de dar de alta a una empresa. Ya otras situaciones seguramente alguien va a decir, yo lo resuelvo en 2 días. Bueno, aquí estamos hablando del común denominador, de la persona que intenta emprender y que llega junto con su esposa al SAT a dar de alta a una moral y que le dicen, ¿sabes qué? No, porque no cumples con estos requisitos. Y es para atrás y luego otra vez vas y para atrás y
hay antecedentes de meses. ¿Y qué haces ahí? Pues dicen, mejor ya no, me voy de empleado. Mira, una cuestión real, pegada a la realidad. Tuvimos una persona que llegó con nosotros, oye, queremos que nos transmite la alta. Sí, le tramitamos la alta, sí. Ahora la firma electrónica avanzada, que es para que nazca la empresa realmente a la operación fiscal. Se pasó un mes, no podíamos solucionar nada, se pasaron 2 meses. Por ahí salió una temática que estuvo vigente hasta mayo del 2025, que era utilizar un WeWork, de los que te estaban rentando los espacios y todo. Se dieron cuenta que muchos estaban aprovechando de eso y lo quitaron. En mayo del 2025 lo cerraron. ¿Sabes lo que dijo esta persona? Voy a vender sin factura. ¿Qué es lo que pasa? Los avientas a que se vayan a la informalidad. Claro. ¿Sí? Porque no puedes perder. Así es. Y bueno, pues, para todos los que nos están viendo, los invitamos. Fíjense qué tan importante es tener conocimiento de todas estas reformas que vienen, y los vamos a invitar a nuestros eventos que tenemos de reformas fiscales, nuestro evento de Magno que vamos a tener. También vamos a tener eventos de 5 horas, pero el evento Magno habrá diferentes expositores, ya les estaremos informando, y eso es importante. Y ya para ir cerrando, pues me gustaría que dieran un comentario, ¿no? Y un de cierre ya para despedirnos, y quizá alguna recomendación para la gente que nos está escuchando, que están esperando esa voz de ustedes, los expertos, ¿no? Entonces, comenzamos contigo, Luisito. Sí, claro, mi querido Armando. Mira, yo me quedaría sin duda que hoy por hoy la reforma que tenemos no es la reforma que México espera, sin duda que no lo es, no lo dice Luis España, realmente lo vemos, o sea, en diversos foros, en diversos espacios, con profesionistas diversos, multidisciplinarios, economistas, abogados, contadores y demás, ¿verdad? El mismo empresario. Entonces, realmente no es la reforma que México espera, y tomando algún aspecto que tomaba mi querido maestro Héctor, en el sentido de no pensar a corto plazo, sino realmente ya tener una visión a largo plazo, en donde podamos entender cómo la Corte establecía que de alguna manera el Estado tanto promueve el crecimiento, como también le toca la parte de la recaudación, de política fiscal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, que podamos tener un equilibrio, y que en ese equilibrio podamos estar hablando de cómo poder ser más productivos, cómo poder tener más innovación en nuestro país, y que no estemos nada más hablando de un tema de control, un tema de recaudación, donde incluso creo que el enfoque que se da es un enfoque que está sesgado, porque partir de la premisa, en uno de esos de evasión, de pensar que es el contribuyente el que evade, pues realmente es un tema sesgado, y máxime cuando ahí están datos abiertos que realmente pues la autoridad, la administración pública, pues también está involucrada en ese problema, ¿verdad? O sea, hay estudios ahí dentro de esos mismos estudios que están en datos públicos. Hay uno del tecnológico, en el cual claramente abordan el tema, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que estar abonando en esa orden de ideas, poder abordar los temas con una mayor madurez, y no nada más estar pensando en el poder por el poder, ¿no? Que realmente es lo que yo creo, independientemente del partido en turno y demás, yo creo que es lo que ha venido afectando a nuestro país en las últimas décadas, ¿no? Entonces, México tiene todo, realmente tiene todo. Entonces, ahora sí que, talento, tiene recursos humanos. Entonces, pues no sé qué es lo que está pasando. Entonces, yo creo que sí tendríamos que abrirnos a un debate abierto, constructivo, donde haya tesis, antitesis, y que haya una síntesis, y que de esa síntesis
pueda haber innovación y crecimiento. Ok, pues muchas gracias, Luis, te agradezco. Y antes de darle la palabra al maestro Héctor Omar Ibarra, quiero recomendarles que por favor le den clic ahí a me gusta y activen la campanita para que cada uno de nuestros programas, pues a él les aparezca cuando estén saliendo, porque con eso nos apoyan y si ustedes nos ayudan a compartirlo, pues mejor para que este conocimiento llegue a todas las personas. Eso es importante. Mi queridísimo Héctor Omar. Sí, gracias de nuevo por la invitación. Un honor haber compartido con los maestros Alfredo Esquivel y Luis España. Y bueno, pues creo que para mí el mensaje es claro, ¿no? Tenemos que cambiar ese paradigma, tenemos que entender que no estamos en 2014, las realidades han cambiado y hoy debemos de prepararnos, otra vez insistir en el tema del compliance, que ya la tocaron con la maestra Ana Valeria y con el maestro Juan Carlos Pérez Góngora. Y bueno, pues también ahí les quiero sumar algo, ¿no? Porque desafortunadamente, sin entrar en extremismos, a mí que me tocó ser parte de la administración pública, en específico de SAT, yo les comparto que nos hicieron crecer jurídicamente hablando los tribunales. O sea, a mí me tocó entrar en 2007 y nuestras actas circunstanciadas, nuestro trabajo era deficiente. Y fueron los tribunales, junto con, por supuesto, los contribuyentes y sus asesores, los que hicieron que la calidad de las autoridades se incrementara. O sea, se exigía y se ponía a trabajar las autoridades. Desafortunadamente creo que eso va al revés hoy en día, ¿no? Va a haber un paternalismo, los tribunales van a ser protectores de las autoridades, no obstante que las autoridades no hagan lo correcto. Y eso es preocupante, porque de pronto hoy en día pues, se puede emitir una resolución carente de fundamentación, de motivación y con todos los errores que pudiéramos atribuirle, y de pronto en tribunales le van a dar validez, ¿no? Entonces, eso es preocupante a mi entender como abogado y por lo tanto hoy más que nunca se requiere que ejerzamos, ¿sí?, el derecho, que ejerzamos correctamente el acompañamiento, la asesoría y que nos preparemos. O sea, ya esos abogados que de pronto ahí resolvían las situaciones de manera muy práctica, creo que no va a caber. Hay que preparar al contribuyente, hay que acompañarlo y asesorarlo de la mejor manera, ¿no? Porque se vienen épocas difíciles. Creo que ese es el contexto y pues bueno, suma por supuesto la academia y el hecho de que IE nos abra estos espacios y por supuesto que fortalezca a sus alumnos a través de maestrías y doctorados, pues es relevante, ¿no? Entonces estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor Omar Ibarra. Y cerramos con el maestro Alfredo Esquivel, que la verdad es un honor tenerte aquí. Gracias, gracias. Enriquecedora tu plática. Gracias. Un gran apoyo. Temas muy atinados, igual que todos ustedes, y se volvió una plática de amigos, ¿no? Una plática muy rica que estuvimos y que podemos compartir. Entonces, tu cierre, por favor. Sí, mira, yo creo que hay una deficiencia en México muy fuerte, que es el tema de cultura contributiva. Por más que escuchemos pregones de la autoridad federal y de la autoridad estatal respecto al tema de la cultura contributiva, no tiene los alcances y las dimensiones que debería tener la cultura contributiva. Si nosotros no le enseñamos al pequeño contribuyente, al del régimen simplificado de confianza, decir, señor, el IVA no es tuyo. El IVA es algo que tú cobraste para enterárselo al fisco. No es tuyo. Ni se desaparece, ni te lo puedes comer. Ni es caja chica. Ni es caja chica, nada. El IVA es para que lo pagues. Entonces, ahí yo diría, oye, ¿sabes qué? Las autoridades en el tema, y lo pongo abiertamente, no traen un tema de análisis de cultura contributiva. Ahora, ¿qué ha pasado en México con el tema de los contribuyentes menores? Han dado palos de ciego. ¿Por qué? Porque si tú te pones a ver todos los programas que ha habido en México de contribuyentes menores, ninguno le ha atinado a aumentar la recaudación. ¿Por qué? Porque si tú les dices, oye, es que ahora vas a pagar X porcentaje, es que es mucho. ¿Cómo que es mucho? Por ejemplo, en el régimen simplificado de confianza pagas del 1 al 2.5 de tasa de impuesto a la renta. No, pero es demasiado. ¿Por qué? Es que ahorita no pago nada. ¿Por qué? Porque la cultura es la evasión. Entonces, sí se necesita tener una cultura contributiva, sí se necesita estimular a este tipo de contribuyentes. ¿Por qué?
Porque si mientras no le generes tú a ellos una facilidad en cuanto al pago, una facilidad donde le dices, oye, te voy a eliminar la declaración anual. Ah, ok, perfecto. Pero nada más que me tienes que llevar una contabilidad, porque si tú estás acreditando IVA, el IVA no te habla de eliminación de contabilidades. Entonces tienes que llevar forzosamente una contabilidad para IVA. Entonces hay una contraposición ahí de la autoridad para eximirte de la obligación de llevar contabilidad en renta, pero no en IVA. No presentas declaración anual en renta. Oye, ¿y qué tal si me equivoqué? Generé saldos a favor. Ah, no, pues ya se quedaron ahí. ¿En favor de quién? En favor del fisco. Y eso, los que nos dedicamos a la parte fiscal nos damos cuenta de eso y le decimos al contribuyente, pues es que te están afectando. Y entra lo clásico, se lo están robando. ¿Verdad? Entonces, qué bueno que existen escuelas como el instituto que tú representas, que tú eres el director. Qué bueno que existe ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque primeramente yo creo que hacia el alumnado tenemos que permear que aprendan. ¿Por qué? Porque nadie nace en aprendido. Entonces, el tema de los que estamos aquí, cuando menos, a lo mejor yo más que ellos, ¿verdad? Pero yo tengo 50 años de estar más de 50 años de estar en el área fiscal. Entonces, me ha costado mis canas y muchas, ¿verdad? Y hasta canas verdes, ¿verdad? Pasar por procesos de aprendizaje. Pero te voy a decir una cosa, qué bueno que existan este tipo de escuelas donde se instruye adecuadamente al alumnado, donde se le dan los elementos esenciales. ¿Por qué? Porque ellos también son pensantes y ellos también tienen que generar sus propias ideas. Lo que nosotros externamos ahorita son conceptos y son ideas, pero son de cada uno de nosotros. Pero ellos tienen un pensamiento lógico y crítico, que así debería de ser, para poder tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Sí. Y pues muchas gracias por la invitación, Armando. Realmente muy interesante la plática. Esta es tu casa y así considérala, por favor, como la casa de ustedes. Y quisiera cerrar con una reflexión, como la que acabas de decir más o menos, una analogía. El conocimiento que no se comparte es como un río, ¿no? Que llega un momento en el que se detiene porque ya no hay dónde avanzar. Y cuando el conocimiento se comparte, ese río llega hasta el mar, ¿no? Entonces ese mar lleno del cúmulo de lo que tú sabes, Héctor, lo que tú sabes, eso hace un mundo de ideas. Y esas ideas, cada una nos puede servir a cada una de manera diferente para hacer nuestro día a día mejor. Así es que agradecemos a nuestra querida comunidad que estuvo con nosotros. Esperemos sea de su agrado este programa que preparamos, la verdad, con mucha dedicación, con mucho profesionalismo y estamos a sus órdenes. Gracias.